tardes, bienvenidos a todos. Este es el proyecto Divulgación de la Ciencia de UAM Xochimilco. Le doy la más cordial de la bienvenida a todos nuestros asistentes, a los invitados, al doctor Nemesio Chávez, quien es el coordinador de la organización de este ciclo de conversaciones. Y bueno, empezamos un nuevo ciclo en estos jueves en vivo en la UAM Xochimilco de Divulgación de la Ciencia, haciendo una reflexión y platicando sobre lo que es la divulgación de la ciencia para que nuestro público se entere qué es lo que nos tienen que decir los invitados tan especiales que tenemos esta vez. Este ciclo ha sido organizado por el doctor Nemesio Chávez como coordinador académico del mismo. Él es divulgador de la ciencia, el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en el año 2018, y además es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Coajimalpa. Y bueno, pudimos hacer un vínculo para que 3 instancias estuvieran reunidas ahora y hacer este tipo de charlas. En este caso estuvimos vinculados con la UAM Coajimalpa, con la doctora Margarita Espinosa, quien es la jefa del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, y con el doctor Ernesto Márquez, presidente de la Sociedad Mexicana para la Ciencia y la Técnica, muy conocida como la SOMEDICIT, y la Coordinación de Extensión Universitaria de UAM Xochimilco, en donde trabajo como jefa del proyecto de divulgación de la ciencia. Pues bienvenidos todos. Y bueno, tenemos a Martín Bonfil, al doctor Rafael Bojalil, al doctor Arturo Barba, quienes vienen a platicarnos sobre este tema tan interesante que hemos en esta ocasión convocado, que es periodismo, desinformación, pseudociencia y pandemia. Y ellos nos van a contar pues varias cosas alrededor de todo esto, pero primero quiero saludar al doctor Bojalil y presentarles quién es él. Él es médico egresado de la UAM Xochimilco, maestro y doctor en investigación biomédica básica por la UNAM, miembro nivel 3 del SNI, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha sido jefe del Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, director adjunto de Planeación y Evaluación de CONACYT y encargado del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Actualmente es profesor investigador titular C de dicho departamento y sus líneas de investigación actuales tratan sobre inflamación y su resolución en diversos trastornos fisiológicos, desde cardiopatías hasta afectaciones en el neurodesarrollo infantil. El doctor Arturo Barba, quien es profesor de UAM Coajimalpa y está con nosotros, es candidato a doctor por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados INVESTAB del Instituto Politécnico Nacional, titulado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y desde hace 30 años ha ejercido el periodismo especializado en temas de ciencia, tecnología, salud y medio ambiente. Actualmente es coordinador de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Coajimalpa y director de la agencia de noticias Sapiens Laboratorio de Ideas, y ha colaborado en diversos medios de México y otros países como el periódico El País, la revista alemana Stern, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, espero haberlo pronunciado bien, el periódico argentino Página 12, Discovery Channel, National Geographic Channel Latinoamérica, entre otros. También escribe en Milenio, en Novedades, en Nacional. Fue coordinador de comunicación y divulgación de la Academia Mexicana de las Ciencias, editor de la sección de ciencia del periódico Reforma, cofundador y colaborador de la revista MX, jefe de información y redacción del Departamento de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, doctor Barba, bienvenido, doctor Rafael Bojalil. Y el maestro Martín Bonfil Olivera es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. Desde 1990 labora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde se dedica a la divulgación científica por escrito. Participa en los proyectos del museo, cuando se originó el Museo de Ciencias Universum y el Museo de la Luz. Es autor de varios libros y artículos de divulgación científica y colabora regularmente en revistas y periódicos. Durante 15 años escribió la columna semanal La Ciencia por Gusto en Milenio Diario y escribe la columna mensual Ojo de Mosca en la revista Cómo Ves,
desde sus inicios hace 21 años. Ha colaborado en diversos programas de radio y televisión con cápsulas de ciencia. Participó en el diseño del programa del posgrado en Comunicación de la Ciencia en la UNAM. En 2005 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura y ha impartido cursos de divulgación escrita y periodismo científico en casi todos los estados de la República. Pues bueno, estos son nuestros maravillosos ponentes. Qué rico tenerlos aquí, qué deleite poder platicar y escucharlos a ustedes. Está con nosotros también el maestro, el doctor Nemesio Chávez, ahí en las ventanitas, lo podemos ver. ¿Quieres dar algunas palabras, doctor Nemesio, para que iniciemos este ciclo? Pues bueno, Cecilia, estamos echando a andar un instrumento más de estos que nos hemos medio inventado. Ajá. Sabemos que han tenido bastante éxito, han tenido un efecto muy interesante, y uno de esos efectos interesantes que a mí me han emocionado mucho. Espero que esto siga propiciando esas emociones, y estos intercambios han sido realmente enriquecedores y muy fructíferos. Espero que sigamos en esa línea. Les doy la bienvenida a nuestros invitados y todo lo mejor para ellos, y salud para todos. ¿Tu micrófono? Perdón, iniciamos con el doctor Bojalil, quien nos va a contar qué pasa con esto de la infodemia, la mala información, esto de la pandemia. ¿Qué pasa, doctor Bojalil? Cuéntenos. Hola, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante hablar de esto porque las consecuencias de la desinformación y de la pseudociencia son muy importantes en general, pero ahora en el tema de la pandemia ha provocado problemas. Por ejemplo, el que muchos jóvenes no se quieran vacunar. Y ahorita vamos a ver cuál es el origen de todo esto, pero muchas de la información que se lee en WhatsApp o en Facebook o lo que sea, hace que los jóvenes duden, de tal manera que creo que es muy importante que hablemos del tema para ver si logramos convencer a más gente de informarse adecuadamente para poder tomar decisiones correctas. Déjenme empezar hablando de que existen distintos desórdenes informativos. Podemos hablar primero de desinformación, que en inglés es la disinformation. Esta es información deliberadamente falsa y tiene distintos motivos para difundirse, ¿no? Pueden ser económicos, pueden ser ideológicos, como vemos todos los días, o por alguna otra razón. Puede haber información errónea, que en inglés es la misinformation, que es información falsa, pero que se transmite convencidos de que es verdad. Es decir, no es a propósito que se difunde información falsa, sino se cree que es real, pero no lo es. Y finalmente, la mala información, malinformation en inglés, que es información verdadera, pero que es de un ámbito privado o restringido y que se saca a la luz pública con la intención de dañar a una persona, a una institución o a un país, y por lo tanto no debería ser publicada. Vamos a hablar fundamentalmente de esta información deliberadamente falsa que se difunde con motivos distintos. Y a esto lo conocemos como bulo. Tal vez hemos oído hablar de las fake news, que es un término que ya existía, pero que lo hizo, digamos, muy popular el expresidente Trump de Estados Unidos. Pero en español existe una palabra que lo define con mucho más claridad: bulo. Es todo este contenido que es intencionalmente falso y que tiene apariencia verdadera. Esa es la característica del bulo y que nos ha hecho tantísimo daño en esto de la pandemia. Porque además, el bulo se concibe para engañar a la ciudadanía.
O sea, no se concibe como si fuera algo verdadero, etcétera. Es específicamente hecho para engañar a la ciudadanía y que se difunde públicamente en cualquier plataforma o medio de comunicación social. Son también todos aquellos contenidos falsos que alcanzan difusión pública, es otra definición, fabricados intencionalmente por múltiples motivos que pueden ir desde la simple broma o una parodia hasta la controversia ideológica, pasando por el fraude económico. Ahora, en términos de ciencia y salud, ¿cuáles son los principales bulos que observamos al respecto de este tema? Primero, infundios relacionados directamente con la ciencia. Luego, falsas recomendaciones de salud, que son muy frecuentes e incluso difundidas por algunos presidentes. Incluyo, por ejemplo, a Trump, a Bolsonaro y a nuestro propio presidente. Las falsedades relacionadas con la gestión sanitaria y otros que son difundidos por supuesto personal de salud, que en realidad no lo es, o que son atribuidos de manera falsa a instituciones de salud pública, notablemente la Organización Mundial de la Salud. Ahora, al respecto de la ciencia y la pandemia, por ejemplo, hemos escuchado todos, y yo estoy casi seguro que Martín va a hablarnos de algunos ejemplos del supuesto origen del coronavirus, de qué tan letal o no es el virus, cuánto tiempo se queda en el ambiente, las falsas interpretaciones de tratamientos o vacunas. Esto de las vacunas es fundamental porque hay mucha información falsa que circula alrededor de las vacunas y que ha evitado que jóvenes inteligentes y preparados eviten vacunarse porque caen o creen en estos bulos. Hay también falsas recomendaciones o tratamientos para combatir el virus, desde gárgaras con lo que ustedes quieran, ciertas dietas, ciertos tipos de vino, la homeopatía o el famosísimo suplemento mineral milagroso, que es verdaderamente una tomadura de pelo espectacular. Hay también falsedades relacionadas con la gestión sanitaria, con los hospitales y su equipamiento. Hay falsedades difundidas por supuesto personal de salud e insisto, atribuidos falsamente a instituciones de salud pública como la Organización Mundial de la Salud. Ahora, tenemos distintas fuentes de los bulos y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que más se utiliza es suplantar a otros, ¿no? Las personas físicas o jurídicas que a quienes se les atribuye falsa información. Aquí pongo solo un ejemplo. Se decía que la dieta alcalina previene el contagio del coronavirus y se señalaba al Instituto Tecnológico de Monterrey, al ITESM de México, como el origen de esta información. Por supuesto, fue desmentido por el propio TEC de Monterrey. Pero esto es atribuirle a alguien que sí existe una referencia falsa. La siguiente en frecuencia es la fuente anónima. No se dice quién, pero ni de qué institución o persona, pero estos bulos normalmente se refieren a hechos que te dicen, no, chécalo en internet, son fácilmente constatables, pero no se basan en ningún conocimiento experto y son falsos. Los bulos reales, es decir, hay personas físicas o jurídicas que realmente se identifican con esa información, aunque la información sea falsa, y todos los días tenemos ejemplos de esto en nuestro país. Aquí, ya lo dijimos, incluye a personas o instituciones, representantes políticos, que lo tenemos todos los días, o medios de comunicación, junto a otras pocas conocidas. A veces este engaño se apoya en el hecho de que se trata de una persona o institución poco conocida por el público, pero a veces son muy conocidas por el público, como sucedía frecuentemente con el expresidente Trump. Hay un ejemplo muy difundido en las redes sociales en donde se decía, por ejemplo, que el SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID, había sido fabricado en un laboratorio chino y
se trataba de legitimar esto diciendo que lo había publicado una fuente, un sitio web que se llamaba Global Research. Pero esta Global Research se autodefine como la verdad no contada. Es decir, pues ya sabemos, ¿no? No hay ningún aval de la comunidad científica. Y hay, por supuesto, fuentes ficticias. Su identidad es totalmente imaginaria o fabricada. Y aquí pongo un ejemplo de que el coronavirus se puede parar en 24 horas y la fuente es un supuesto licenciado en biología molecular que se llama, como dice ahí, Isidro Fuentes, pero ese cuate no existe. Ahora, hay distintos tipos de bulos. La broma, difusión de información falsa, que es poco frecuente, por lo menos no tiene mayor trascendencia, ¿no? Pueden ser memes o cuestiones paródicas y no tiene mayor trascendencia. Puede ser una exageración, como ya nos han dicho los miércoles en Quién es Quién. Es real, pero está exagerado. Bueno, aquel mensaje que a pesar de tener cierto vínculo con la verdad, traspasa los límites de lo verdadero y entra en el terreno de la falsedad. La descontextualización, hechos reales, pero que están completamente fuera de contexto, el contexto está tergiversado, y el más peligroso de todos es el engaño, que es la falsificación absoluta en las que se fabrican contenidos justamente con la intención de hacer creer a la ciudadanía declaraciones o hechos falsos. La mayoría de los bulos provienen de la suplantación de la identidad, de la que ya hablamos. Esto con fin de darles mayor verosimilitud. Por ejemplo, lo que decíamos del TEC de Monterrey, en donde se suplantó la identidad del TEC de Monterrey. Había un ejemplo que tuvo mucha difusión de un supuesto premio Nobel que decía cosas sobre las vacunas, etcétera, y luego se supo que evidentemente estaban suplantando la identidad. La descontextualización es también muy frecuente. Y aquí, no sé si recuerdan una foto que se compartió en redes, donde había decenas de ataúdes alineados y decía que eran muertos por coronavirus, pero ciertamente era una foto que se había tomado, sí en Italia, pero mucho antes, 7 años antes, y había sido porque decenas de inmigrantes subsaharianos fallecieron ahogados mientras intentaban alcanzar las costas de Lampedusa. Entonces cambia el contexto. Entonces, el mecanismo habitual del daño es atribuir autoridad, implícita o explícita, a una persona que en realidad está hablando sobre un asunto que escapa de su área de especialización. Por ejemplo, un médico de atención primaria que se refiere a cuestiones de virología. Tenemos a una investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, que seguramente ustedes han oído hablar mucho de ella, que falsea totalmente, es científica, falsea totalmente la verdad para influir sobre la gente. El hecho de que las fuentes suplantadas sean las más frecuentes podría deberse al hecho de que combinan un elemento real, que es la fuente, con otro falso, que es la información. Este elemento real, esta persona que tiene cierto prestigio o mucho prestigio, se le atribuyen cosas, información que es irreal, y eso lo hace más creíble para el público en general, y las fuentes ficticias no son tan eficaces para creer este bulo. Ahora, tenemos otro punto que es la ciencia express, ¿no? Nunca en la historia de la ciencia la investigación había ido tan deprisa. Por ejemplo, en los primeros meses del año pasado ya había más de 9,000 artículos sobre SARS-CoV-2 y muchos de estos trabajos se publicaban abiertamente en estas plataformas abiertas en donde no había revisión por pares o eran preliminares, y esto ha provocado que se publiquen muchas cosas que después resulta que no son correctas. De tal manera que toda esta gran cantidad de producción de información rebasa por completo a las editoriales y no tienen capacidad de revisarlas realmente. De tal manera que se han publicado artículos de muy baja calidad, pero que han tenido una alta repercusión pública, otros se han interpretado fuera de contexto y además son utilizados por movimientos como los antivacunas para darle fuerza a información simplemente que se creía verdadera, pero que
resultó errónea. Entonces, por ejemplo, uno de los artículos que se publicó el 30 de enero del año pasado, en 2020, y fue retirado por los autores el 2 de febrero, es decir, 3 días después, porque ellos decían que el nuevo coronavirus era una mezcla artificial entre un coronavirus y el VIH, y aquí, a pesar de que estuvo publicado 3 días, ha sido uno de los más comentados en redes sociales, y la gente se lo cree porque pues viene de una revista conocida, etcétera, ¿no? Otro hallazgo científico que tuvo una enorme repercusión, ¿no? El uso de la hidroxicloroquina. Bueno, esto es muy conocido. El propio Trump, Bolsonaro, decían que era el mejor tratamiento para para COVID, y bueno, se basaba en información publicada, pero que luego resultó que no era correcto. ¿En dónde se difunden los bulos? Fundamentalmente en WhatsApp, por lo menos en este estudio, ¿no? WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, en fin, en algunos medios periodísticos o en otras plataformas. ¿Cuál es el formato de los bulos? Fundamentalmente textos, son los más frecuentes, además de hay fotos, audios y videos, no me voy a detener en esto. Las fuentes, la mayoría son anónimas, ficticias, reales, suplantadas también, como ya decíamos, anónimas y suplantadas son las más frecuentes. Y bueno, ya dijimos, el formato de texto es el más frecuente. Ahora, ¿cuál es la gravedad? El engaño es el más grave, la descontextualización es la siguiente, la exageración le sigue, y finalmente la broma, que suele no tener mayores repercusiones, los memes, por ejemplo. ¿Cómo evitar los bulos? Esto ya es mi última diapositiva. Por favor, hay que comprobar si procede de una fuente confiable. Hay que buscar si se ha publicado información oficial sobre el contenido que estamos leyendo. Por favor, luego hay noticias que ponen el titular que no tiene absolutamente nada que ver con el texto, simplemente por darle mayor énfasis. Hay que leer el texto completo. Hay que comprobar si se han descrito los efectos adversos, por ejemplo, de las vacunas anteriormente, y consultar a los expertos en la materia. No es Facebook, no es Twitter, no es WhatsApp donde se debe buscar información. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí lo dejo por el momento. Gracias, doctor Bojal. Muy interesante. Sí, cómo combatir a las redes sociales, y la mayor parte de la gente se va con esta contribución que todo el mundo hace a través de WhatsApp, y lo único que generan es más estrés, ¿no? Y multiplican la desinformación. Muchas gracias. Hay por ahí una pregunta, pero las dejaré para el final de la participación de ustedes tres, ¿sale? Doctor Barba, cuéntenos, a ver qué es lo que nos quería compartir sobre este tema. Tiene el micrófono. Bueno, antes que nada, les agradezco mucho la invitación, Cecilia, a Nemesio. La verdad es que es un honor estar aquí con quienes nos acompañan y quienes nos ven. Yo, la verdad, tengo ahí preparado un pequeño material que gira en torno a la labor periodística. Les voy a mostrar, por ejemplo, siguiendo un poco la plática del doctor Bojal, una investigación que se hizo relativamente reciente se publicó en las revistas Science y Nature, que les voy a compartir en un momento, en las que se analizaba el impacto justamente de las redes sociales, el impacto de Twitter y el impacto de Facebook, y cómo es que las noticias falsas o la información errónea se distribuye mucho más fácil y más rápidamente en las redes sociales y tiene un mayor impacto que las noticias verdaderas. Les voy a compartir en este momento. Esta es una investigación, voy a ampliarla,
que se publicó en la revista Science, y se ve un poco el flujo, el diagrama de flujo de las noticias, cómo las noticias mentirosas, falsas, se distribuyen de una manera tan rápida y generan un impacto multiplicador. De hecho, mientras que, como dice aquí, las noticias verdaderas raramente se difunden entre más de 1000 personas, las falsas se difunden por lo menos y rutinariamente, en promedio, entre 100,000 personas. Es decir, el impacto de las noticias falsas es mucho mayor que el de las noticias verdaderas. Es una verdadera cascada, es como una tormenta de los huracanes que estamos sufriendo en estos días, ¿no? Y el impacto, ¿por qué tiene tal impacto? Esta investigación publicada por un equipo de científicos internacional en el que participa un investigador mexicano del CIDE, señala que esta es la razón por la cual se distribuyen mucho más fácil y rápidamente las noticias falsas entre la gente. Y sobre todo van orientadas al contenido emocional, ¿no? Las noticias falsas inspiran temor, disgusto, sorpresa. Nosotros lo vivimos muy bien en el 2006, en aquella campaña electoral de FECAL, de Felipe Calderón, en el que se utilizó López Obrador es un peligro para México. Esa campaña iba orientada a infundir el miedo entre la gente. Y esto va a la parte más básica del cerebro humano, al cerebro más primitivo humano. Y además va orientado hacia un pequeño grupo, un pequeño círculo, lo que los investigadores le llaman la burbuja de filtro. Y esto se investigó con mucho más seriedad después de las elecciones en Estados Unidos, en el que ganó Donald Trump, y el Brexit en el Reino Unido. Ha sido un tema de mucho interés entre muchos investigadores. Esta investigación que se publicó hace 2 años, justamente en la revista Nature, en el que participan más o menos este mismo grupo de científicos, entre ellos un mexicano, cómo las redes sociales, en específico Facebook, puede influir en los fraudes electorales. Y se basa básicamente en el mismo principio, cómo manipular la información a través de las redes sociales para influir en los resultados electorales. Pero así como se puede orientar a influir en los resultados electorales, se puede tener distintos fines y distintos objetivos, como bien lo señalaba el doctor Bojalín. Se convierten en la principal fuente de información manipulada. Esta burbuja de filtro más o menos trabaja así. Uno sigue a ciertas personas que piensan como uno, o más o menos de manera similar a como piensa uno, y al escuchar nosotros y ver cuál es la orientación política de esa persona, la gente suele seguirlo y se genera un efecto de cascada o de reacción en cadena, y la gente, aunque piense de una manera distinta, pero como lo dice una persona que para él es confiable, que sigue habitualmente y con la cual coincide, afecta o influye en las preferencias de los demás. Y esto se convierte en las principales fuentes de manipulación de información a través de las redes sociales. Y como nos mostraba el doctor Bojalil, esto tiene un efecto muy amplio en las redes sociales, ¿no? Ya nos mostraba que el WhatsApp suele ser la red social más, no sé si es red social, pero es la vía a través de la cual se difunde la mayor cantidad de información falsa. De esta manera, un pequeño número de fanáticos, cuando se les coloca estratégicamente en una red de influencia, puede hacer cambiar opiniones y hacer cambiar los resultados de una votación. Esto ya está totalmente demostrado en estas investigaciones.
Posteriormente, el año pasado, este mismo grupo de científicos publicó el impacto que tuvo el haberle cancelado las cuentas de Twitter y de Facebook a Donald Trump. Y esto fue realmente catastrófico para Donald Trump. Por supuesto, esto ocurrió muy tarde, ¿no? Todavía Donald Trump peleó las elecciones, casi, de hecho, Biden ganó por una pelita de sapo, ¿no? Por un pelito de sapo. La verdad es que estuvo a punto de ganar nuevamente Donald Trump, y la cancelación de sus cuentas llegó muy tarde. La verdad es que ahí hay toda una controversia, por supuesto, de si se hizo bien el haber cancelado las cuentas o no de Donald Trump. Yo creo que si se hace este mismo ejercicio aquí en nuestro país, voy a dejar de compartir, los resultados serían interesantes. Ahora, ¿qué tan importante es la labor periodística para difundir información correcta y información veraz, fidedigna, a través de las redes sociales? Las redes sociales ahorita son innegables, tienen un impacto impresionante. Si pueden hacer cambiar los resultados de una elección, por supuesto que son una herramienta fundamental para la divulgación del conocimiento, para transmitir conocimiento confiable, veraz y, por supuesto, conocimiento científico y tecnológico. Yo creo que los periodistas tenemos que utilizar cada vez más estas herramientas, y de hecho así ha ocurrido en los medios de comunicación. Pero en estos tiempos de pandemia uno esperaría encontrar muchísima más información de la que realmente se está ofreciendo, no solo a través de las redes sociales, sino a través de las páginas web o de los periódicos, de los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace algún tiempo hice un pequeño estudio que les voy a mostrar, pero antes les voy a compartir unas gráficas muy interesantes que nos demuestran qué tanta importancia le estamos dando los propios medios de comunicación a difundir la información científica y tecnológica en torno a la pandemia. Esto se ha convertido en una necesidad fundamental. La sociedad necesita conocer, saber lo que es este nuevo virus, saber cómo se contagia, saber todo lo que tiene que ver con las nuevas variantes. Y ahí deberíamos estar los medios de comunicación, los periodistas, seamos periodistas científicos especializados o no, sino en general los periodistas, deberíamos estar transmitiendo información fidedigna, confiable, para la sociedad que lo demanda, lo necesita, es urgente. Si algo nos ha demostrado esta pandemia, es que esta sociedad necesita tener ciencia y tecnología y tener mucha información que se base en ciencia y tecnología. La dependencia científica y tecnológica que hemos padecido, no de ahorita, no de este gobierno, desde hace décadas, siempre, y hemos tenido siempre muy malos directores en el CONACYT. Las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología han sido malas siempre, no solo ahora, quizá ahora se hace más escándalo y hay gente que cuestiona más. Nunca se había cuestionado tanto una administración como ahora. Y eso no quiere decir que la de ahora está peor, ¿no? Está peor. Creo que la peor que hemos tenido ha sido la peor época de la ciencia y la tecnología en nuestro país, desde mi parecer, ha sido la de la presidencia de Felipe Calderón. Pero bueno, todavía le falta tiempo, ¿no? Y puede superarlo. Les voy a compartir otro material en el que les quiero demostrar si efectivamente los medios de comunicación estamos cumpliendo con esta obligación de transmitirle la información sobre ciencia y tecnología. Por ejemplo, en esta gráfica que sale aquí de inmediato, que es muy interesante, es la información sobre la COVID y sobre las vacunas. Vean cómo desde abril, por supuesto en abril el número de noticias fue muy alta. Este es el número de noticias, el porcentaje de número de noticias en los medios de comunicación.
Por supuesto que la llegada de la pandemia ocupó siempre las primeras planas y gran parte de la información que le ofrecíamos a través de los medios al público. Pero cómo al pasar el tiempo, esta información ha disminuido. Pareciera que la pandemia ya terminó, ¿no? Ya pasó, y no es así. Por supuesto, el número de información, de noticias en torno a la vacuna, que es la línea roja, se ha incrementado un poco, pero sobre todo orientado a la falta de vacunación y a todo el problema que ustedes saben que ha habido en torno también a los antivacunas y sobre todo al mal manejo de la vacunación en nuestro país. Pero les voy a mostrar otra gráfica. Esta gráfica refleja mucho la situación, ¿no? Por ejemplo, aquí el número de casos confirmados, el número de fallecimientos. Por supuesto, esto está basado en las estadísticas oficiales, que no son nada confiables, por supuesto, ¿no? Como ustedes saben. Y este es el porcentaje de número de noticias sobre COVID. Lo que nos demuestra es que los medios de comunicación, y esto no solo se refleja ahora en la pandemia, sino siempre se ha reflejado así, los medios de comunicación no suelen publicar lo que la gente quiere y necesita en su día a día, o lo que la gente quiere saber y leer en los medios de comunicación. A lo largo de mi trayectoria, a mí me he dado cuenta que, y no se hacen muchos estudios en nuestro país, salvo esta encuesta de percepción pública de la ciencia que se hacía en CONACYT, que siempre nos indicaba que la gente está interesada en la ciencia, que es uno de los temas que más les atrae, pero como se ve en esta gráfica, poco se la ofrecemos a través de los medios de comunicación. Hay una total discordancia entre lo que los medios de comunicación comunican e informan y lo que la sociedad necesita y quiere ver en los medios. Y esto es muy fácil. Los medios de comunicación, muy fácil de explicar, los medios de comunicación históricamente en nuestro país no han perseguido los objetivos de la sociedad, los intereses sociales. Los medios de comunicación en nuestro país, y hay que ser críticos y conscientes, persiguen los intereses de los dueños de los medios de comunicación, salvo contadas y honrosas excepciones. Es muy importante el ejercicio autocrítico dentro del periodismo en nuestro país, y esto se refleja en la calidad del trabajo periodístico que desarrollamos los periodistas en general. Históricamente en nuestro país se ha dicho la prensa vendida, ahora se utiliza como instrumento político para atacar en el quién es quién en las mentiras y para atacar a la prensa, como cotidianamente se hace desde el púlpito mañanero. Pero es cierto en gran medida, ¿no? Hay que tratar, es difícil entrar en esta discusión, pero es cierto que durante años, desde el 68, escuchábamos y aún antes el grito de prensa vendida, y la verdad es que en muchos casos era así, ¿no? Y cuando se revelaron los enormes contratos multimillonarios con ciertos medios de comunicación y con ciertos periodistas, nos dimos cuenta que pues efectivamente ahí hay una transacción de venta de credibilidad y venta de información. Esto nos ha afectado socialmente, esto nos ha hecho mucho daño, pero a la vez hay que también apreciar el trabajo periodístico. Poco a poco, lentamente, el periodismo mexicano se ha ido profesionalizando y ha ido mejorando. En las últimas 2 décadas y media, los trabajos de investigación periodística han sido fundamentales. De hecho, este cambio político que ocurrió en nuestro país en el 2018 no hubiera ocurrido de tal magnitud si no hubiera sido gracias al trabajo periodístico de investigación en nuestro país, que reveló la enorme corrupción de la clase política mexicana. Trabajos como la Casa Blanca, la estafa maestra, fueron fundamentales para que la gente decidiera por un cambio. No sé si este cambio realmente nos resultó como sociedad, ¿no? Pero los medios de comunicación demostraron ser
una herramienta fundamental para la fortaleza de la democracia. Ninguna democracia en el mundo puede ser una verdadera democracia si no tiene un periodismo serio, vigoroso, riguroso, independiente, que le proporcione información veraz y oportuna, creíble a la sociedad. De ahí la importancia de incrementar la profesionalización de los periodistas en general y de los periodistas de ciencia en particular. Y les voy a mostrar una breve presentación y con esto termino. Otra presentación, unas láminas rápidas. Este es un trabajo que hice hace 2 años, ahorita estoy haciendo otro más amplio y más profundo, sobre digamos, la rigurosidad del trabajo periodístico en México, pero este es específicamente de ciencia. Y esto nos demuestra que nos hace falta una mayor calidad para hacer nuestro ejercicio periodístico. Ahorita ahorita amplío la pantalla para que... Ahora, hay una gran discusión. ¿Qué es lo que hace la calidad, que un trabajo periodístico tenga calidad, ¿no? Y entre algunas características, bueno, por supuesto que tiene que ser independiente, tiene que ser riguroso. En este pequeño análisis que hice en el 2018, de lo que se publicó prácticamente a lo largo de un mes, se publicaron 80 trabajos. Este es el universo de estos trabajos fueron la Ciudad de México y prácticamente los principales medios de comunicación, y no consideré Internet. Entonces solo fueron los medios tradicionales, periódicos, revistas, radio y televisión de mayor impacto aquí en la Ciudad de México. Entonces, de estos 80 trabajos que pude contabilizar, la mayor parte de información se publicó como noticia, en un 73, casi 74%. El reportaje casi no existe, fue de los que menos se publicaron. Y esto es importante porque, bueno, por supuesto en las dos, tanto en la noticia como en el reportaje, se puede hacer trabajo de investigación de mayor profundidad, ¿no? Notas cortas, fotonotas, entrevistas, 10%. Es decir, la mayor parte de la información se publicó como noticias. Y esta es una parte muy importante. El 85% de la información se publicó siguiendo la agenda gubernamental. Es decir, los periodistas se dedicaron a publicar que las actividades del director de CONACYT, que las actividades del rector, que las actividades de la Academia Mexicana de Ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es un trabajo periodístico basado en los intereses de la sociedad y, por supuesto, tampoco en el interés del propio periodista por dar a conocer alguna información, sino simple y sencillamente ir a cubrir un evento. Y el 15% solo se basó en una agenda propia del periodista. Entonces, la discrepancia entre quién dicta la agenda del trabajo periodístico en nuestro país es muy clara. La dictan quienes pagan los anuncios, la dictan quienes deciden los jefes de información o los directores de información o el dueño del medio, y no el trabajo del periodista. Y esto acota mucho los temas periodísticos, por supuesto. En este caso, de los 80 trabajos periodísticos, la diversidad de información se disminuye notablemente. Solo 6 grandes temas fueron los que ocuparon la mayor cantidad de información. Por supuesto, se sigue la agenda de los intereses de las instituciones o de los dueños de los medios, y por lo tanto la información que se brinda es muy monotemática, ¿no? ¿Realmente estamos haciendo un trabajo periodístico riguroso, serio? ¿Realmente estamos ofreciendo a la sociedad
la información que requiere, y esto tiene que ver un poco también con este tema, la declaracionitis. La mayoría de los medios todavía sigue siendo un grave problema en nuestro país. Por supuesto, se refleja la forma y el fondo. Ya vimos el fondo. La forma son declaraciones aburridas de los directivos, de los rectores, de los funcionarios. Esto no le interesa a nadie. Y por lo tanto, se presenta la información con estilos pobres y sumamente aburridos. Es una información que debería ser atractiva, interesante y ahorita en nuestro país de mucho interés público, se está presentando de una manera monotemática, aburrida y basada en declaraciones. Y esto es realmente lamentable en nuestro país, y esto se puede generalizar salvo contadas y honrosas excepciones. ¿Cómo combatir entonces el impacto de las redes sociales, de los bulos, de la información errónea, de la información falsa en torno a la COVID? Que, dicho sea de paso, la mayor cantidad de la información falsa que se ha difundido en torno a la pandemia de COVID-19 viene desde Palacio Nacional, desde las conferencias tanto de Hugo López-Gatell como ahora las conferencias mañaneras de los martes. Ahí se ha difundido la mayor cantidad de información falsa en torno a la COVID-19. Y por supuesto también a las vacunas, como la del caso de ayer, de que una vacuna que se aplique a un niño con comorbilidades, que la OMS, por supuesto, indica que es un grupo de atención vulnerable, se ha difundido ahí por Hugo López-Gatell en la mañanera, como que se deja de aplicar a una persona adulta de un grupo de mayor vulnerabilidad. Y esto es totalmente falso. Si se quieren cortar las transmisiones, las cadenas de transmisión de la pandemia, se tiene que vacunar, por lo menos ahorita científicamente comprobado, a los adolescentes. Hay 30 investigaciones internacionales que están llevando a cabo para analizar el impacto y la pertinencia de vacunar a bebés de 2 meses hasta menores de 12 años. Entonces, bueno, ¿cómo poder combatir estos bulos que se difunden de manera oficial y a través de redes sociales? Pues con la preparación y la formación adecuada de los periodistas, que dejemos de estar siendo solo comparsas de los funcionarios y dejar de estar transmitiendo solo sus declaraciones y hacer verdadero periodismo. Esa es la base de todo trabajo periodístico. Y bueno, yo aquí dejo de platicar porque ya robé muchos minutos. Muchas gracias. Gracias, súper interesante. Y bueno, el compromiso que tienen todos los que se están formando en este campo del periodismo, de la comunicación, los que hacen ciencia, cómo hacerla llegar para que la gente la conozca y usar qué recursos válidos, honestos, éticos existen para poder transmitir la información. Creo que es un gran compromiso. Muchas gracias, doctor Barba. Tenemos varios comentarios, pero me voy a esperar al final. También tenemos comentarios en Facebook que estamos poniendo en el chat de Zoom para que los vayan viendo nuestros participantes. Y ahora le doy el micrófono al maestro Martín Bonfil, que también es un gran charlista, divulgador, que tiene mucha información que darnos, y este es un tema que sé que le apasiona, verdaderamente. Pues adelante, tienes el micrófono, Martín. Muchísimas gracias, Cecilia. Pues es terrible hablar después de especialistas como los que me preceden, y me parece muy interesante mucho de lo que han comentado. Creo que voy a complementar un poquito, ¿no? Parece que el temor que teníamos de repetirnos no se va a hacer realidad, como normalmente sucede. Entonces, bueno, nada más quiero comenzar presentándoles un ejemplo para que se horroricen, ¿no? Esta es una noticia de hoy, bueno, de ayer 8 de septiembre, pero yo la vi hoy.
Miren nada más en la jornada, ¿no? Nos dicen, los opositores a la vacuna dicen confiar más en aceites y buen estado de ánimo. Y nada más me permití subrayar aquí algunos párrafos, ¿no? En este reportaje entrevistaron a 2 personas entre los que no se quieren vacunar, y dice una mujer llamada Adriana, que está en Coyoacán, y otro Francisco de Iztapalapa. Ambos coinciden en que el mejor blindaje del cuerpo contra el contagio es mantener un buen estado de ánimo y físico, así como una alimentación saludable. Son personas que no se quieren vacunar, pero tienen estas creencias, ¿no? Dijeron que mantendrán firme su postura de no vacunarse y no tener miedo al contagio. Más alarmante todavía, Adriana es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, no dice de qué carrera. Señaló que la mayoría de los medicamentos y vacunas son sintéticos. En el caso de la vacuna, esta afirmación ni siquiera tiene sentido, ¿no? Y tienen efectos secundarios en órganos como el riñón y el hígado, ¿no? Y por su parte, Francisco nos dice que él es gerente de un estacionamiento, no se vacunará ni siquiera si lo obligan en su trabajo, porque él tiene una absoluta desconfianza en la ciencia, ¿no? Dice, hay más dudas que certezas, no hay cura para el ébola, el SIDA o el herpes, le faltó decir el catarro, e ironizó que ni siquiera han terminado con los piojos en las escuelas. Entonces, lo que vemos es 2 personas, una de ellas con formación científica, que tienen argumentos, pues yo diría, sólidos desde el punto de vista de ellos, ¿no? Y de mucha gente que piensa como ellos, para no confiar en la ciencia al grado de no quererse vacunar hoy en agosto de 2021, a más de año y medio de una pandemia que ha matado millones de personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, a partir de esto, bueno, quiero comentar, ¿no? Que creo que todos estaremos de acuerdo aquí, no necesito defender esta postura de que la ciencia y la tecnología que se basa en ciencia son eficaces, o sea, que funcionan y son importantes porque nuestro nivel de vida depende de ellas, ¿no? Son eficaces y son importantes y por tanto deben estar al alcance de todos los ciudadanos, porque estamos hablando un poco de comunicar la ciencia, ¿no? Me gusta mucho citar del libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, pues esta frase, ¿no? Que dice, hemos organizado una civilización global en la que los elementos más cruciales dependen profundamente de la ciencia y la tecnología, y también hemos organizado las cosas de forma que casi nadie comprende la ciencia y la tecnología, como ya ha comentado aquí mi colega Arturo Barba. Y decía Sagan, esta es una receta para el desastre y en cualquier momento nos va a explotar en las manos, ¿no? Entonces, este es un poquito el contexto que tenemos, ¿no? Y la evidencia de la utilidad y los beneficios de la ciencia, pues yo creo que tampoco debería uno tener que argumentarlos tan necesariamente, pero pues vemos que así es. Yo solo presento un ejemplo, ¿no? La curva de la mortalidad promedio en el planeta y de la expectativa de vida promedio en el planeta durante el siglo XX. Vemos que que la mortalidad fue bajando a lo largo de todo el siglo XX tremendamente a nivel mundial. Claro, con un pico de mortalidad en la pandemia de influenza de 1918, y la expectativa de vida, que era de 50 años en promedio a principios del siglo XX, subió hasta 75 años o más. Claro que varía mucho con el país. ¿Y por qué es esto? Pues gracias a los avances de la ciencia, como la higiene, ¿no? Que provocó que hubiera sistemas de drenaje, sistemas de salud, medidas de higiene, las vacunas, los antibióticos, las nuevas técnicas de cirugía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando uno escucha gente decir que no sabemos si la ciencia nos ha dado más beneficios que daños, pues verdaderamente nos damos cuenta que estamos hablando de gente muy mal informada y que tiene una perspectiva muy sesgada. Ahora, uno de los problemas que enfrentamos es, y que probablemente explican en parte por qué la gente tiene este tipo de pensamiento anticientífico, de desconfianza en la ciencia, es que el lenguaje de la ciencia no es accesible a los ciudadanos y necesita traducirse, necesita ver personas como nosotros y como ustedes que están en este seminario,
dedicadas a poner la ciencia al alcance de los ciudadanos, que es lo que conocemos como divulgadores científicos, comunicadores de la ciencia, etcétera, ¿no? Y me gusta mucho esta caricatura de Sidney Harris, que es un clásico, donde muestra pues que los científicos hablan y piensan y se comunican en un lenguaje ultra especializado y que hay un problema al conectarse con los medios de comunicación que estamos resolviendo con la formación de periodistas científicos especializados y comunicadores especializados, pero todavía no dista de resolverse. A veces simplemente los periodistas copian lo que dice el científico en su lenguaje y lo transmiten hacia los ciudadanos, que a su vez no entienden o entienden de manera incorrecta las cosas, ¿no? Los conceptos que se les está comunicando. Y otra cita de Carl Sagan: el reto supremo para el divulgador de la ciencia es mostrar claramente la verdadera y tortuosa historia de sus grandes descubrimientos, así como los malentendidos y las ocasionales necedades de los científicos al negarse a cambiar de curso. Y esto es muy importante: el método de la ciencia, por más pesado y enfadoso que pueda ser, es mucho más importante que los hallazgos de la ciencia. Muchas veces comunicamos que se descubrió esto, se descubrió lo otro, pero no comunicamos cómo se descubrió y por qué creemos en esas investigaciones, por qué les creemos a los científicos. Y ese es el problema que nos está haciendo crisis en este momento, ¿no? Seguimos enseñando el método científico como si fuera una receta de cocina que cualquiera puede seguir, que tiene pasos fijos y que produce resultados infalibles, y no mostramos la complejidad y las verdaderas razones por las que hay que confiar, porque nadie va a creer en la ciencia si le decimos nada más que está basado en el método científico, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso actual de las vacunas, pues hay que, cuando uno se enfrenta a personas antivacunas, pues habría que explicar por qué sabemos que esas vacunas, uno, son seguras y dos, son eficaces. Y la razón primordial es porque se han hecho ensayos clínicos controlados para confirmar esos datos, ¿no? Explicar en qué consiste un ensayo clínico controlado, ¿no? Que se toma un grupo, se divide en un grupo de control y un grupo de estudio, que a uno de ellos se les da placebo, que se observan durante un tiempo determinado para poder ver las diferencias entre ambos grupos, y se hace un análisis estadístico muy sofisticado. Es decir, no es nada más ver los resultados a primera vista, sino que hay que analizarlos para de veras ver qué está pasando. Y por eso los resultados de estos estudios son todo lo contrario a la evidencia anecdótica, que es la que tanto nos gusta, pues no solo los mexicanos, sino a todos los humanos, ¿no? El de que a mi tía le funcionó y entonces no le voy a creer, o lo leí en Facebook o lo leí en WhatsApp. Ustedes saben que estos ensayos clínicos se llevan a cabo en diferentes fases. Una primera fase para ver que no causen daño los tratamientos, en este caso las vacunas, nada más, con unas poquitas personas. Después una fase 2 para ver que, sabiendo que son seguros, se vea un efecto. Y si se ve que tienen algún efecto prometedor, entonces se lanza la fase 3, que es ya probarlos masivamente. En el caso de las vacunas, sabemos que estos ensayos, que normalmente duran años o muchos meses, se acortaron, ¿no? Se hizo una autorización de emergencia y siguen, continúan las fases 3 de estos estudios, pero se adelantó en cuanto se tuvieron datos la autorización para usar diversas vacunas, porque tenemos suficiente información basada en estos estudios y en el análisis estadístico cuidadoso de que ya se pueden empezar a usar, porque estamos en una crisis que está matando millones de personas. Pero cuando se terminen y cuando se hacen sin tanta presión, estos estudios tienen una representatividad y una confiabilidad enorme, ¿no? Y aún así se sigue una fase 4, que es que los tratamientos médicos, cuando ya están autorizados, se siguen observando, porque a veces se llegan a observar efectos secundarios que no se habían previsto. Entonces, esto no lo explicamos, ¿no? Nada más decimos se autorizó la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca. Y en general no explicamos que además de hacer la investigación y buscar evidencia, hacer experimentos, hacer análisis, hacer conclusiones y hacer teorías y leyes, los científicos siguen un método que sigue más allá del laboratorio, ¿no? Y quizá la parte más importante es la que sigue después, ¿no? Cuando se presentan los resultados para ser publicados y son revisados por colegas especialistas
que analizan con extremo rigor la información presentada, analizan los métodos, las conclusiones, etcétera, para asegurar que no se esté publicando información que no merece ser publicada. Y por supuesto, este proceso que es excesivamente riguroso, yo no creo que haya otra disciplina humana donde haya un control de calidad tan riguroso. Este proceso continúa aún después, ¿no? Porque sí se llegan a publicar artículos que no debieron ser publicados, como ya nos mostraron algún ejemplo, ¿no? Quizá el ejemplo más dañino en la historia de la humanidad es el artículo que le publicaron al doctor Andrew Wiles en la revista The Lancet, que dio origen al movimiento antivacunas, ¿no? Pero, es decir, no es un mecanismo perfecto la revisión por pares o revisión por colegas, pero es un mecanismo extremadamente riguroso que le da mucha confiabilidad al proceso de control de calidad en ciencia, ¿no? Por lo menos en ciencias naturales, ¿no? Porque las ciencias sociales es otro mundo, pero que funcionan de una manera distinta. Y también nos falta hacer énfasis cuando comunicamos ciencia en la importancia del pensamiento crítico, que es la base del pensamiento científico, ¿no? Me gusta esta frase de Richard Feynman, ¿no? El primer principio de la ciencia es que uno no debe engañarse a sí mismo y uno es la persona más fácil de engañar. Los seres humanos estamos sujetos a distintos sesgos cognitivos que nos hacen que sea muy fácil engañarnos a nosotros mismos y engañar a otros. Y decía Feynman también que no se debe engañar a los legos cuando uno habla como científico, ¿no? Porque una cosa es entre colegas que sabemos que poseemos cierto conocimiento y a veces se puede abusar de este lenguaje, como ya mostró Arturo, abusar de la autoridad que le da a uno ser científico para, desinformar a las personas que honestamente nos creen. Estamos enfrentando en esta infodemia, ¿no? En medio de esta pandemia, estamos enfrentando una nueva etapa, digamos, en la comunicación mundial, con muchos enemigos de la ciencia, ¿no? La gente que es anticiencia, que cree que la ciencia es dañina y que utiliza argumentos como que la ciencia ha causado daño. Por supuesto que se puede usar la ciencia para causar daño como cualquier herramienta, sobre todo una herramienta poderosa, pero eso no quiere decir que sea intrínsecamente dañina, quiere decir que es una herramienta que nosotros como humanos decidimos cómo usar. Tenemos la gente que desinforma acerca de temas relacionados con ciertos aspectos científicos como los transgénicos, ¿no? Que deliberadamente miente al decir, por ejemplo, que el consumir transgénicos causa daños a la salud. Eso está completamente descartado, completamente refutado. Hay otros aspectos relacionados con el cultivo de transgénicos que pueden estar a discusión, pero sus daños a la salud han sido completamente descartados y sin embargo sigue circulando esta desinformación al grado de que muchos gobiernos obligan a etiquetar los alimentos que contienen transgénicos, pensando que los consumidores pueden evitarlos para no sufrir estos daños a la salud que son inexistentes, por supuesto. Hay charlatanes que hablan, no sé, de curaciones cuánticas como Deepak Chopra, ¿no? Y que evidentemente abusan de los consumidores vendiéndoles remedios milagro. Me gusta mucho este meme, ¿no? De que pues, si de veras él puede sanar el cuerpo, ¿por qué necesita usar lentes, ¿no? Y por qué cada vez está más viejo. En el sismo de 2017 vivimos a este charlatán que decía que podía predecir los sismos con base en las manchas solares y que causó mucho temor, mucha desinformación. Circularon muchísimo sus videos en esa época en nuestro país, ¿no? Abunda la gente que desinforma. Bueno, ahora estamos viviendo algo inconcebible hace solo 20 años, que es la difusión de ideas tan absurdas como que la Tierra es plana, ¿no? Y el crecimiento de la comunidad de terraplanistas, que si uno se mete, tienen argumentos extremadamente complicados, lo cual, si uno no tiene una información básica sólida, pues lo puede hacer a uno dudar, ¿no? Y empezar a cuestionarse. Y además, por supuesto, se trata de teorías de conspiración que siempre tienen un atractivo intrínseco. Vimos cosas en la pandemia como esto del el líquido de las rodillas, ya a lo mejor ni se acuerdan ustedes, pero
ahorita que se los recuerdo estarán riéndose porque fue una de estas teorías de conspiración absurdas que sin embargo circularon y causaron temor y causaron desconfianza hacia las autoridades médicas. Estamos viviendo el negacionismo del cambio climático que pone en riesgo la supervivencia misma de la humanidad, y otros negacionismos como el negacionismo del SIDA que lleva muchos años y que argumenta que no sabemos nada sobre el SIDA y que el tomar medicamentos cuando uno está infectado es dañino, es decir, es criminalmente falsa la información que difunden estos movimientos. Tenemos el movimiento antivacunas que ya mencionamos, por supuesto. Yo creo que el doctor Andrew Wakefield debería estar en la cárcel porque sigue difundiendo este tipo de desinformación. Y pues llego a este concepto, ¿no? que se puso muy de moda cuando empezó el mandato del presidente Trump, la posverdad, ¿no? Y el doctor Felipe López Veneroni de la UNAM argumenta o presenta estos conceptos, ¿no? Dice, la posverdad no es simplemente un nombre elegante para referirse a la mentira, es decir, no es nada más decir mentiras, bueno, él dice, la mentira reconoce que hay una verdad y lo que se propone es distorsionar intencionalmente esa verdad. La mentira busca hacerse pasar por verdad, es decir, engañar. La posverdad, en cambio, es una formulación completamente distinta de la realidad. No trata de competir con la verdad, sino que genuinamente se construye como una verdad alternativa. No habla del mundo, habla de un mundo que ni siquiera está ahí. Eso lo vimos en la presidencia de Trump, que construyó su propia verdad alternativa. Lo estamos viendo en la presidencia de López Obrador, que también vive en un mundo alternativo donde él tiene otros datos, pero lo vemos en los antivacunas, lo vemos en los negacionistas del cambio climático, lo vemos en los terraplanistas, y continúa el doctor López Veneroni. Si el sentido de las palabras que utilizamos convencionalmente para referirnos al mundo está siendo constantemente cuestionado al negar la veracidad de los enunciados, es decir, la relación que guardarían las palabras y las cosas, entonces, ¿cómo orientarnos en el mundo? ¿Cómo operar dentro de este con un mínimo de certidumbre? Y puse aquí la imagen de las frases de la novela distópica 1984 de George Orwell, porque precisamente en esa sociedad distópica el gobierno manipulaba la percepción misma de la realidad de sus ciudadanos al difundir estos lemas, ¿no? La guerra es la paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza, ¿no? Este tipo de frases que cuando yo leí 1984 en los años 80 sonaban como ciencia ficción, pues ahora son verdad, ¿no? Ahora estamos viviendo el fenómeno de la posverdad en gobiernos, en movimientos, en redes sociales. Y entro a mi parte final, hablando concretamente de la pandemia de coronavirus. Vemos que México tiene una tradición de pensamiento mágico, de pensamiento no científico, o a veces contrario al científico, que por otro lado, tiene un valor cultural y como tradición, lo cual nos mete en conflicto, ¿no? Porque las limpias con huevo, pues son parte de nuestras tradiciones, pero desde un punto de vista médico y científico no tienen la menor utilidad terapéutica, por más que puedan ser tradiciones valiosas de nuestro pueblo o de nuestras culturas ancestrales. Tenemos un momento en que desde gobiernos como el de Trump se difundían ideas absurdas o refutadas, ¿no? Aquí está lo de inyectarse desinfectante, pero también se acuerdan su insistencia en usar la cloroquina o hidroxicloroquina, a pesar de que estaba demostrado su falta de utilidad o su daño. Científicos deshonestos, fanatizados, como esta doctora Dolores Cahill, que era irlandesa y que decía que las vacunas con ARN iban a modificar nuestro ADN y nos iban a causar daño, cáncer, etcétera, que se difundió muchísimo sus videos. Las ideas absurdas de que la vacuna incluye un chip, ¿no? Que aquí hacen mofa de ello en este meme, pero la verdad es que mucha gente sigue pensando que hay una conexión entre estas conspiraciones de los grandes
industriales, ¿no? Y las vacunas, al grado de que veíamos en México al principio de la pandemia agresiones contra médicos, etcétera. Vemos la difusión ya también lo mencionaron, de la solución mineral milagrosa o dióxido de cloro o clorito de sodio. Yo tengo incluso colegas químicos, farmacobiólogos que defienden este tipo de pseudociencia por encima de cualquier información que la refuta, ¿no? Y que son potencialmente peligrosas para quien las use y por lo menos son inútiles como tratamientos. Es más, les voy a confesar algo muy personal. A mi papá cuando le dio COVID, que para él fue muy leve, después me enteré que algunos de mis familiares le dieron clorito de sodio y cuando me enteré no sabía yo si ahorcarlos o suicidarme yo. Afuera de mi casa yo me encontré esto hace el año pasado cuando el gobierno de la ciudad publicó estos carteles con consejos de precaución para no contagiarse. Y alguien pasó y los rayó todos con este tipo de mensajes, ¿no? Colapso económico, mentiras, miedo, 5G. Es decir, la difusión de este tipo de desinformación es verdaderamente monstruosa, ¿no? Y cuando son los propios gobiernos los que desinforman, pues estamos todavía en problemas más graves. Y sí quiero volver a mencionar que este gobierno y estas autoridades de salud han sido extremadamente irresponsables en el manejo de la información sobre los contagios, ¿no? Sobre todo al principio, este tipo de escándalos del presidente mismo del país difundiendo pensamiento mágico, aunque lo hiciera de broma, él no dijo que fuera de broma, queremos pensar que fue de broma, pero causa daño este tipo de desinformación. Yo creo que el manejo de la pandemia por el responsable de eso mismo, el doctor Hugo López-Gatell, pues creo que es un ejemplo de irresponsabilidad criminal que ojalá que algún día sea pues juzgado, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero creo que sí amerita, ¿no? Sus últimas declaraciones y las de hace meses, ¿no? Donde siempre justifica cualquier actitud del presidente, aun cuando sea contraria a los principios de salud que conocemos, pues es verdaderamente escandaloso. Y ahí voy a discrepar de mi querido colega Arturo Barba. Yo creo que el CONACYT que no se ha pronunciado incluso ante ataques tan viles, ¿no? Como este que hizo el presidente hace unos años de que calificaba a los científicos de mafia, como califica a cualquiera que se opone a él, pues creo que ha sido la peor administración de CONACYT que hemos tenido, la que más ha destruido, la que más ha dañado a la comunidad científica y al sistema de investigación y desarrollo científico y tecnológico mexicano. Se puede debatir porque no hay que clavarnos en la política, pero sí quería expresar mi discrepancia. Y bueno, entro a mi parte final, ¿cómo combatir la desinformación? ¿Qué podemos hacer los comunicadores para defendernos y darle armas a los ciudadanos? La verdad es que es una pregunta que no tiene solución, pero la solución tiene que ir de alguna manera por este lado de fomentar el pensamiento crítico, ¿no? De divulgar no solo qué nos dice la ciencia, sino cómo sabemos que podemos confiar en lo que nos dice. El pensamiento crítico se basa en la evidencia, en la argumentación lógica y en la discusión argumentada, que es cualidades que también son importantes en cualquier sociedad democrática. Deberíamos tratar los comunicadores, junto con los educadores, por supuesto, de fomentar los hábitos de pensamiento crítico, porque esto nos llevaría a fortalecer la cultura científica de nuestros ciudadanos, ¿no? Preguntas como cuál es la evidencia, cuáles son los argumentos, cuál es la fuente, qué tan confiable es la fuente, es coherente lo que nos están diciendo con todo el resto de lo que sabemos, hay conflictos de interés, ¿no? ¿Quién lo está diciendo y de qué otras instituciones es miembro, ¿no? O qué otros intereses defiende? Y por supuesto, lo que ya comentaron que es algo relativamente nuevo, que ahora hay bromas, ¿no? Hay noticias falsas que son broma y que cuando surgieron llegaron a causar confusión. Bueno, todavía hay que tener eso en cuenta, ¿no? Para no confundirse. Me alegró mucho en el sismo del 2017 que después de la desinformación que empezó a circular, surgió también los grupos de ciudadanos y de comunicadores que se organizaron para empezar a compartir armas para combatir la desinformación, ¿no? Empezamos a ver estas cosas que circulaban donde nos invitaban a verificar las fuentes, a no compartir hasta que hubiéramos verificado, etcétera.
Esto se ha seguido difundiendo, ¿no? Hay gente que difunde información confiable respecto a la pandemia, ¿no? Para quitar ideas como esta de que no sirve usar el cubrebocas, combatir la desinformación sobre el dióxido de cloro y otros remedios milagro. Pero entonces, ¿por qué persiste la gente en creer esta desinformación o en darle crédito y difundirla? Y a veces tomar sus decisiones, ¿no? Seguir actuando como los ciudadanos que les presenté al principio que no quieren vacunarse. Y bueno, lo primero que habría que aclarar es que no es que la gente sea tonta o sea ignorante, ¿no? Eso es algo que no podemos aceptar como comunicadores de la ciencia. Vuelvo a citar a Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios. Él dice, la pseudociencia es más fácil de presentar al público que la ciencia. En el corazón de la pseudociencia está la idea de que desear algo basta para que sea cierto. Es decir, la pseudociencia, la desinformación, los bulos, no, son muy fáciles de entender, suenan muy lógicos, pero además nos dicen lo que queremos creer, coinciden con nuestras creencias previas, con nuestros prejuicios. Aquí se ilustra de una manera muy curiosa, ¿no? Esta persona lanza dardos al azar, pero nuestro sesgo de confirmación nos hace que nos fijemos solo aquí cuando pegó en el blanco e ignoremos todas las veces que no pegó en el blanco y hasta ignoremos que mató al gato, ¿no? Entonces, no es que la gente sea tonta, es que poseemos sesgos en nuestro cerebro que nos hacen vulnerables a engañarnos a nosotros mismos o a ser engañados por otros, ¿no? Estos sesgos cognitivos nos hacen creer que algo que nos suena lógico o que nos suena convincente debe serlo, ¿no? Nada más porque nos suena bien. Y el más importante quizá es el sesgo de confirmación, justamente, que algo que coincide con lo que nosotros ya pensábamos o sospechábamos o creíamos, lo aceptamos de manera menos crítica que la información que contrapone a lo que nosotros pensábamos. Pero también fenómenos como la presión de grupo, ¿no? Cuando todo el mundo empieza a creer algo, pues uno siente como que es tonto si no lo cree tan bien. La falta de información, por supuesto, que es algo que padecemos todos, o el exceso de información de poca calidad, ¿no? La desinformación, la información falsa que nos llega, la falta de hábitos de pensamiento crítico, todo esto se combina para hacer una receta para lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo diría la falta de una cultura científica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que se trabó mi máquina, no. Bueno, algo que podemos hacer es investigar, y ya Arturo Barba mencionó que se están haciendo estudios para entender este fenómeno, ¿no? Y estamos descubriendo que los creyentes en las pseudociencias, los que difunden teorías de conspiración, etcétera, son bastante refractarios a los datos, ¿no? Y eso quiere decir que no basta con darles la información correcta para resolver el problema, ¿no? Hay una resiliencia de estas creencias en que aunque se le presente los datos, la evidencia, los experimentos, etcétera, muchas de estas personas que tienen estas ideas se resisten a cambiarlas o abandonarlas y sustituirlas por información verídica en algo que se llama el efecto tiro por la culata, ¿no? Es decir, a veces hasta refuerzan su confianza en estas ideas el que les demos la información que las refuta. ¿Por qué? Bueno, todo es algo que se está investigando, pero vemos que mucha gente que tiene estas creencias lo hace parte de su identidad, ¿no? Entonces yo soy una persona antivacunas porque no me dejo engañar por el sistema. Y si me dicen que las ideas antivacunas son falsas, me están insultando a mí personalmente, ¿no? A lo que yo soy, a cómo me concibo. También sabemos que las personas que tienden a creer en este tipo de ideas, sobre todo de manera más fanática, tienen ciertos rasgos de personalidad como el ser obsesivos en algunos casos. Se está haciendo investigación. Algo que empezamos a saber es el mantener campañas de información para combatir esta desinformación. Tal vez no convierta a los más creyentes, pero sí puede hacer dudar a los que no están todavía tan convencidos, y que la insistencia, el mantener campañas sostenidas, sí puede llegar a cambiar estas ideas, ¿no? Aquí está una ilustración del efecto
tiro por la culata, ¿no? Bueno, no me voy a detener aquí en este meme, pero hay investigación que ya se está haciendo, ¿no? En grupos de investigación serios para tratar de entender estos fenómenos y cómo combatirlos. Creo que se está queriendo trabar mi máquina, pero déjenme ver si se destraba. Entonces, Está bueno. el señalador. Sí, ¿verdad? No, es que, ¿sabes qué? Dejó de responder, pero espero que ahorita se destrabe. Pero les voy a decir lo que les iba a decir. Bueno, voy a tratar de dejar de compartir, a ver si eso... No sé por qué se trabó. Ah, ya está. Algo pasó. No puedo proponer una estrategia como tal porque no existe, pero sí les puedo decir algunas ideas que están circulando, que tienen ciertas bases en la investigación, en comunicación de la ciencia que se está haciendo y también ciertas bases en la experiencia, ¿no? En la práctica. Una es que estas ideas no sirve combatirlas de manera frontal, no sirve insultar, no sirve descalificar, no sirve agredir, mucho menos, por supuesto, porque entonces acaba uno hablando con la gente que ya estaba de acuerdo con uno y los que creen en estas ideas anticientíficas simplemente cierran la puerta. Lo que sí sabemos es que se puede ser más eficaz tratar de razonar hasta donde se pueda, tratar de argumentar, tratar de ser persuasivos, ¿no? De convencer y de sembrar la duda, ¿no? Esta idea de persuadir es no imponer una verdad, sino decir, bueno, considera que hay otra posibilidad, ¿no? Y pues ahí tú piénsalo, ¿no? Respeto tus ideas anti vacunas, ¿no? Respeto tu derecho a tenerlas, pero yo estoy convencido de lo contrario, ¿no? Y por lo tanto, adaptar nuestro discurso a las creencias de estos públicos meta, ¿no? De esos públicos a los que queremos convencer. Tratar de inculcarles valores como el pensamiento crítico, creencias, prejuicios, es decir, tomar en cuenta los que ellos ya tienen para entonces ver cómo podemos sustituir los que nos parezcan dañinos para ellos mismos y por otros que nos parezcan más eficaces, ¿no? A veces hay prejuicios incluso religiosos, pero pues ideas supersticiosas, ideas de desconfianza en la ciencia, incluso prejuicios ideológicos, porque ahorita se ha politizado, entonces el que el presidente diga que no hay que usar cubrebocas y uno diga que sí hay que usarlo, lo hace uno parecer como que lo está diciendo porque uno es opositor al presidente y no porque haya evidencia científica que soporta el uso de cubrebocas, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo, pero no de manera frontal, y tratar de ir concientizando y educando para sustituir esos valores anticientíficos por otros valores basados en evidencia científica. Una de las herramientas más útiles que tenemos los comunicadores, no solo los comunicadores de la ciencia, es contar historias, y Arturo lo mencionó, la parte emocional es muy importante en la difusión de estas ideas y de estas teorías de conspiración, porque despiertan miedos, juegan con valores, con creencias, creencias previas, etcétera, e incluso con ideología política. Entonces, el dar datos deshumanizados, fríos, pues muchas veces no tiene un efecto, pero contar una historia puede ser una manera de convencer, y esto está muy comprobado, ¿no? Entonces, si humanizamos nuestra presentación de datos, por ejemplo, presentando casos en que las creencias pseudocientíficas llevaron a daños que son evidentes, que están comprobados, pues puede convencer mucho más, ¿no? Esto lo decía Fernando Sabater: contar una historia, describir un personaje, narrar un enfrentamiento de vida, es la mejor forma que tenemos para transmitir la experiencia, porque la vida no nos llega como razón, nos llega como narración y como imaginación. Entonces, continuando con estos últimos consejos, pues yo diría, además, estamos viviendo en la era de las comunicaciones instantáneas y virales, pues aprovechar eso, ¿no? Buscar viralizar también nuestros mensajes, buscar formularlos de manera que se vuelvan virales, buscar comunicar conceptos y los razonamientos que hay detrás de ellos, buscar cambiar actitudes como la de desconfianza hacia la ciencia y a las instituciones médicas y científicas, promover ciertos valores y combatir otros, ¿no? Valores como el pensamiento crítico, la discusión racional, la búsqueda de bienestar, la defensa de la justicia y la equidad, ¿no? Que es algo que todos queremos.
Y a lo mejor promover otras metas sociales. Acabamos de ver ayer un gran avance en México que fue la despenalización prácticamente a nivel nacional, porque ya sentó precedente jurídico del aborto, ¿no? Entonces, el difundir ideas basadas en ciencia puede llegar a cambiar leyes y a cambiar sociedades y a hacer sociedades más justas, ¿no? Hablando de viralización, pues ustedes saben este fenómeno que presentan las redes sociales. WhatsApp sí es red social, por cierto, que permiten que uno se comunique con sus amigos y con los amigos de sus amigos y con los amigos de los amigos de sus amigos, y por eso se llegan a viralizar las historias, ¿no? Si esta información se está difundiendo a través de las redes de forma viral, busquemos combatirla de la misma manera. Y termino con este mensaje que publicó hace meses en su portada la revista Letras Libres: México necesita ciencia, ciencia y más ciencia. Muchas gracias y dejo de compartir. Muy interesante, Martín. Bueno, es que este tema da para mucho. Creo que es lo que más estaba angustiando durante toda la pandemia, ¿no? Ya no saben qué creer, qué información tener, y esta viralización de la información no certificada, esto que dices, el amigo del amigo del amigo, todo el mundo empieza a pasar la información, es lo que más daño ha hecho, porque nadie busca confirmar o ir a las fuentes fidedignas. Muchas gracias a los tres. Creo que este tema da para muchísimo. Podríamos estar aquí 25 horas, muy a gusto. Pero bueno, quiero hacerles algunos comentarios que nos hicieron llegar. Bernardo Bolaños Guerra tiene una pregunta para el doctor Bojalil y dice: dado que ninguna de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 ha acumulado mutaciones que le permitan unirse a otro receptor distinto de AC2, receptor que los niños casi no expresan, dice, ¿los padres podemos estar relativamente tranquilos? Sí, podemos estar relativamente tranquilos, pero eso no significa que no puedan aparecer nuevas variantes. El asunto aquí es que claramente han empezado a aumentar los casos en jóvenes no vacunados, ¿no? En jóvenes menores de 17 años que no están vacunados. Y hay otro punto fundamental, que es que las variantes de preocupación normalmente aparecen en los no vacunados. De tal manera que yo tengo ya muchos meses diciendo que es peligrosísimo no vacunar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque se pueden ir seleccionando, por una selección natural, aquellas variantes que ahora vayan a dañar a los jóvenes. De tal manera que este argumento que tiene Hugo López-Gatell de que no es necesario porque no son tan susceptibles, lo dije el otro día con toda claridad, o es simple perversidad o es una ignorancia profundísima, porque si no vacunamos a nuestros jóvenes, vamos a estar empujando al virus a seleccionar variantes que dañen a nuestros jóvenes. Tenemos que tener clarísimo eso, y tenemos que tener clarísimo que tenemos que exigir que se vacunen a los jóvenes de este país, menores de 17 años, que son los que no han aceptado, a pesar de que la COFEPRIS ya la aprobó para mayores de 12, pero tenemos que caminar en cuanto se aprueben los datos que nos digan que es segura para niños, tenemos que caminar hacia allá, y el gobierno tendría absoluta obligación de comprar vacunas para todos los de este país, incluyendo los más jóvenes, los niños. Perfecto. ¿Alguien que quiera hablar, Martín o Arturo, sobre esto, o continúo con la sesión? Yo no quiero agregar nada más, creo que ha sido muy claro. Ok, dice César Ábalos, ¿hay desconocimiento en los medios a quién acudir? Puedes obtener la entrevista del secretario o el doctor de la esquina, o por supuesto título, pasas como verdad lo que declara. Se da prioridad al tiempo de entrega de la nota por calidad de información. Bueno, les mandan muchos saludos en Facebook a todos, dicen que es súper interesante. Y aquí Linda Vega nos dice, aunque la cobertura de los medios disminuya y de cierta forma sea verídica, su disminución en las noticias también se puede interpretar que la pandemia ha perdido gravedad y relevancia en la sociedad. También se satura tanto, ¿no?, que ya se pasa de largo
seguir dándole vueltas a esto. Gloria Mariana Márquez nos dice, es aquí donde se genera un total odio a la ciencia en todos sus aspectos. Los medios periodísticos deberían de tener un poco de sentido común de acercar la ciencia a la población. Coincide, ¿no, Arturo Barba? Betty Acosta nos dice y también hay quien más lo ha estado comentando, si pueden hacer visible el caso que sucedió en la Academia Mexicana de Ciencias, donde injustificadamente hubo despidos, no se les dio el pago, y esto fue en mayo de 2020, en plena pandemia, y el viernes 10 de septiembre va a ser la primera audiencia para llevar este caso, y quieren preguntarle al doctor Arturo Barba qué opina de esto y de la decisión que tomó Susana Lizano en conjunto con Renata Villalba, violentando los derechos laborales de quienes laboraban ahí. No sé si quieran comentar algo al respecto. A mí sí me gustaría comentar, pero no sé si Arturo, que le preguntaron directamente, quiera primero. Pues bueno, solo comentar que la verdad es que es lamentable que ocurra esto en una institución como la Academia Mexicana de Ciencias, y por supuesto esto viene orquestado desde el CONACYT, ¿no?, que decidió recortar el apoyo a todas las academias y asociaciones de científicos, lo cual les ha golpeado directamente y muy fuertemente a todas las asociaciones. Esto no obsta que se cumplan los derechos de los trabajadores, lo cual siempre es muy reprobable. Y por supuesto que yo conozco muy bien a la Academia Mexicana de Ciencias y su labor ha sido fundamental para la divulgación de la ciencia y la formación de investigadores. La verdad es que los programas de la Academia Mexicana de Ciencias deberían ser programas de Estado, ¿no?, nacionales. Pero bueno, es realmente lamentable. Ojalá que se llegue a un acuerdo, ojalá que se cumplan los derechos de los trabajadores y bueno, uno de los aspectos, independientemente de esto de la academia, uno de los aspectos que hemos visto con esta pandemia es cómo entre la comunidad científica hay una total dependencia del gobierno y cómo falta independencia de los organismos científicos de la sociedad civil. Ojalá que la Academia Mexicana de Medicina o la Academia propia Mexicana de Ciencias hubieran hecho un contrapeso a las políticas del gobierno, pero sabemos que el Sistema Nacional de Investigadores es un mecanismo de control, sobre todo en nuestro país, y los científicos están sujetos, no se atreven a hablar, tienen miedo de criticar y de cuestionar las políticas públicas, y esto es solo un efecto. Estoy hablando en términos generales, por supuesto hay contadas y valiosas excepciones, pero a México le ha hecho falta esa comunidad científica que se atreva a opinar, a cuestionar las políticas públicas en materia de salud de este país. No ha existido. Son pocos aquellos investigadores que se han atrevido a hablar, corriendo el riesgo de que les quiten el SNI, que los expulsen o que les apliquen sanciones en sus propias instituciones. Hace falta que en nuestro país nos sacudamos ese yugo SNI, que desaparezca, porque es un mecanismo de control que de hecho para eso se creó. Es un mecanismo de control y que ha funcionado y funciona muy bien. Muchas gracias, Arturo. Martín, ¿ibas a comentar sobre esto? Sí, bueno, sobre la academia, coincido totalmente con Arturo, que además él trabajó allí, ¿no? Yo también colaboré muchas veces con la academia. Es lamentable la manera como la academia despidió a estas personas violando sus derechos laborales, pero independientemente de eso, y ese pleito pues es verdaderamente triste, y yo coincido con los trabajadores que pues tienen que hacer valer sus derechos laborales. La crisis en la academia es directamente consecuencia de las destructivas políticas de austeridad mal entendida de este gobierno, y que afectaron al CONACYT. El CONACYT, la dirección de CONACYT no hizo el menor esfuerzo para defender los fondos
que en CONACYT se utilizaban para apoyar a instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias, simplemente dijeron sí señor al mandato del presidente, recortaron estos fondos e incluso usando argumentos tan viles como este, ¿no? De las mafias científicas y, bueno, por supuesto, la carta de la corrupción, que uno dice que hay corrupción y eso justifica desaparecer las cosas en vez de arreglarlas. Entonces la academia se quedó prácticamente sin los fondos bastante cuantiosos que recibía cada año, con los que hacía cosas como publicar una revista magnífica que tiene 70 años, hacer cosas como el verano de la investigación científica, que llevaba a científicos a hablar con muchachos en todo el país y llevaba a muchachos a permanecer un mes en laboratorios en verano conociendo la ciencia, ciclos de conferencias, las olimpiadas científicas, todo eso pues se dejó de poder hacer, ¿no? Y ahí sí pues no lo supieron manejar bien las autoridades de la academia, pero no solo estos recortes han afectado a la Academia Mexicana de Ciencias, sino también a muchas otras sociedades científicas, la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia, academias médicas, academias profesionales de otras ciencias y especialidades. Entonces, ha dejado sin, por ejemplo, acceso a revistas a investigadores de todo el país. Entonces, pues yo quisiera decir que hay un problema más grave todavía detrás, que es los salvajes recortes a los fondos por parte de CONACYT. Y nada más añadiendo a lo que decía Arturo de los pocos científicos que se han atrevido a abrir la boca para denunciar esto, sobre todo al principio, ¿no? Yo creo que la comunidad científica se vio excesivamente tibia. Pues aquí el doctor Rafael Bojalil es uno de los primeros que tuvo el valor de abrir la boca y de denunciar las políticas que estaban implementando el CONACYT, al grado de que él renunció al puesto que tenía porque no estuvo de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Entonces, ojalá hubiera más científicos que pues se animaran a entrar a esto que pues tiene que ver con la política. Hay un grupo importante que se llama el Grupo Prociencia, que está dando un poco la batalla, pero la comunidad científica en México no está acostumbrada a luchar por sus derechos y la están destruyendo, ¿no? Entonces, sí creo que parte de la labor del comunicador de la ciencia también debe ser despertar un poquito esta conciencia. Gracias, Martín. Doctor Bojalil, ¿ibas a comentar algo al respecto? Sí, muchas gracias. Bueno, primero, gracias, Martín, por tus palabras. Estoy totalmente de acuerdo, tanto con Arturo como con Martín, con lo que han dicho al respecto de lo de la Academia Mexicana de Ciencias. Todo tiene su origen en esta política de la actual administración de CONACYT de destruir la ciencia, me queda muy claro. Es decir, decía Arturo que la administración que menos había apoyado a la ciencia había sido la de Felipe Calderón, sin duda, pero a la actual administración se gana el premio de la destrucción de la ciencia. No estamos ya hablando de quién apoya menos, sino quién la destruye más, y sin duda la administración actual de CONACYT está destruyendo la infraestructura científica, incluyendo a la Academia Mexicana de Ciencias. Y un punto que me gustaría que quedara como para un debate posterior: el SNI no puede desaparecer así como así. Es decir, eso que ganamos al ser miembros del SNI se tendría que integrar en todo caso al presupuesto de las universidades, pero no desaparecerlo, no de esa manera, porque sí nos afectaría muy seriamente. Nada más al respecto de eso. Muchas gracias, doctor Bojalil. Tenemos muchos comentarios, muchas felicitaciones, muchos sobre la vacuna, sobre qué se sabe de la vacuna de Cuba, si debemos de confiar en ella ahora que se está produciendo, pero lamentablemente el tiempo se nos está terminando. No quise ser demasiado corta con el tiempo de cada uno de los expositores, porque siempre tienen mucho que decir y creo que es muy valioso. Yo los espero para la próxima sesión, a todos los que nos han estado escuchando tanto en Facebook como en esta sesión de Zoom, para que nos sigan haciendo preguntas, sigamos reflexionando, pero creo que todo está en torno a que confiemos en la información que generan nuestros científicos, averigüemos quiénes son ellos, qué base tienen para estar aportando, no confiemos nada más en lo que se nos
multiplica por las redes sociales sin certificación, y acercarnos a lo que dicen, por ejemplo, el doctor Bojalil, Martín Bonfil, Arturo Barba en sus diferentes espacios. Creo que pueden ser unas buenas herramientas para tener información certera ante lo que estamos viviendo y ante todas otras problemáticas que puedan existir. Y bueno, les agradezco. Solamente les voy a mostrar que tenemos una constancia emitida para los participantes. Permítanme un segundo porque es todo un proceso seguir esto, y se las voy a compartir para que nada más que se abra, ¿verdad? Permítanme un segundo. ¿Cómo puedo compartir mi pantalla? Aquí está. Perdón. Bueno, ya no sé cómo compartirles tanto lo que ahorita en el seminario con tantos, afortunadamente, participantes, pero bueno, es una constancia que emite la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, firmada por mí misma, por la jefa del proyecto de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco, por la doctora Margarita Espinosa Meneses, jefa del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de UAM Coajimalpa, y por el doctor Ernesto Márquez Nerey, presidente de la SOMEDICIT. Para nuestros participantes, se las haré llegar de forma digital de inmediato, pero no quería dejar de leerles el contenido. Pido una disculpa por no poder compartir en este momento el gráfico, pero bueno, agradezco a todos su participación. Gracias, Nemesio, por la confianza para que organizáramos esto. Gracias a la gente de SOMEDICIT que participa con nosotros, a los investigadores de UAM Coajimalpa y a nuestros investigadores de UAM Xochimilco, a todos los alumnos y profesionales que se contactaron para estar aquí. De verdad, gracias. A nombre de la doctora, saludos a todos de parte de Nemesio, por ahí lo dice. Y gracias a todos, nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde, donde seguiremos abordando estos diálogos para la divulgación de la ciencia, que creo que hay mucho que decir. Gracias, Rafael Bojalil, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo Barba, gracias a todos. Muchas Buenas gracias. tardes, hasta luego.